Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿me pueden oír? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola Edgardo, ¿qué tal? Bien, estimado, ¿qué tal Diego? Qué gusto. Bueno, disculpen, unos minutitos tuve un inconveniente para entrar, pero ya gracias a Dios estamos aquí. A ver cuánto estamos en sala. Ujú, creo que estamos bien. Bien, estimados, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. A ver, ya, ahí estamos, ¿sí? A ver, abrimos nuestros cuadernos, no se olviden, el que escribe aprende más, siempre el que escribe toma notas, etcétera, va a aprender más, ¿ya? Entonces, ¿qué semana estamos? ¿Qué semana estamos? ¿Qué semana estamos ahora? Semana 10. 8, semana 10, Tania, muy bien. Semana 10, es importante esto, por eso les pregunto, ¿ya? Semana 10, hoy estamos jueves 17 de octubre del 2024, espacio-tiempo. Y el contenido que vamos a trabajar o tema, ¿qué número de contenido o tema es el que vamos a terminar hoy día? Hemos visto ya 5 contenidos. Sería el contenido número 6, ¿no? ¿Y cuál es el nombre de este contenido que vamos a trabajar ahora? Vamos a terminar. Estado de democracia y Estado de Derecho. Democracia y Estado de Derecho. ¿Ya? Ese es el contenido que vamos a trabajar nosotros en esta clase de hoy. ¿Ya? Ya habíamos puesto el logro también en la clase anterior. Sí, Brian, dime. El logro sería explicar las consecuencias de vivir en un estado de derecho. Ya está. ¿Sí? Ustedes me indicaron, ¿no? Con sus sugerencias, quizás empezar uno con preguntas por parte de ustedes, ¿sí? Y terminar, no sé si aquí fue eso, pero será interesante terminar igual con preguntas, conclusiones, ¿no? Ya, eso es lo que vamos a ver hoy. A ver, un ratito. Y aquí, digamos, el objetivo va a ser que nosotros podamos definir, uno, democracia. Yo les voy a dar algunas ideas, ¿no? Unas a través de viñetas y luego Estado de Derecho. Ya ustedes, una vez que tengan estas herramientas, puedan ya armar su construcción, ¿no? Mientras van pensando sus preguntas, ¿ya? Para eso vamos a requerir, ¿qué cosa? A ver, sí, Diego, adelante, vamos a requerir lo siguiente, ¿no? La fuente, ¿no? Para los conceptos o las definiciones. Sí, adelante, Diego, dime. Sí, profesor, sí, nada, como le dije, solo es para hacerle recordar a los alumnos, a mis compañeros, para que ingresen al cuestionario que está del UPC, que es el cuestionario final del ciclo, y tan solo son dos preguntas, tienen que ingresar con su código de estudiante. Nada más era eso. Ahí he dejado el link en el chat para que puedan responder. Ok, entonces miren, mientras voy colocando la fuente, vayan entrando y resolviendo ese cuestionario, ¿ya? Ahorita mismo hay que hacerlo. Ok, Brian, muchas gracias. Ok, gracias, ahora lo leo.
Bien, estimados, espero que ya hayan podido resolver ese cuestionario, ¿no? Que indica su delegado. ¿Ya? Diego, Alejandro, entonces ya podemos empezar, ¿no es así? Sí, profesor, sí, solo era eso, gracias. Ya. Bien, entonces, a ver, la fuente para los conceptos sería la explicación del profesor, lo primero, ¿no? O sea, que en tu redacción se note, hay un manejo de tus apuntes. Las lecturas, como dijimos la vez pasada, del aula virtual, tienen que entrar. También el material complementario, ¿no? Ayuda mucho, las lecturas, hay videos, hay películas, incluso hay una hora para esta sesión. La PPT, que está en el aula virtual, sin embargo, no se olviden que la PPT es bien sintético, ¿no? Es una síntesis, pero carnecita, digamos, no hay tanta. Pero nos menos da ideas. Y ahora, lo que les he enviado, su compañero lo ha reenviado, Diego, acerca de las normas legales, ¿ya? Estimado Diego, se le envió a tus compañeros, ¿no? Estas normas legales, ¿no es así? Sí, profesor, sí, lo tienen en WhatsApp igualmente si no lo descargaron. Genial, En muy el grupo. bien. Ya, entonces esto es lo que con esto vamos a comenzar, pero previamente hay algunas preguntas, como indicamos, ¿no? ¿Qué preguntas tienen? A ver, me pregunta su compañero Edgardo Ulki. Dice, según el video de la República de Platón y el alma, se menciona que según Aristóteles, la democracia, eh, dice, la democracia, la tiranía, de la democracia a la tiranía, podría decir, solo hay un paso, ¿no? ¿Qué podría decirnos sobre esto, profesor? Creo que lo hemos dicho en alguna manera. Hoy vamos a recalcar también eso. O sea, lo que pasa es que esta forma de gobierno de la democracia o demagogia no es la mejor forma de gobierno, ¿no? Incluso es una de las peores. Una situación de ese tipo ha generado una anarquía, un sin gobierno. La gente hace lo que quiere, no respeta la constitución, no se busca el bien común. Entonces estamos en un desastre. Eso es caldo de cultivo para que pueda surgir un nuevo caudillo, disfrazado de oveja, pero es un lobo, y te va a enamorar, te va a convencer de que él o ella va a solucionar los problemas gravísimos que tiene esa democracia. ¿Se entiende? Pero es un lobo disfrazado de oveja. Una vez que logra llegar al poder, ya no lo va a querer soltar. Por eso dice Platón y Aristóteles que la democracia a la tiranía hay un solo paso. Esta es la respuesta, Edgar. No sé si se entiende. Edgardo. Sí, adelante. Bienvenido. Ya, profe, ya me lo dejó claro. Y como usted menciona que pues la democracia no es ni de cerca la forma más adecuada de gobernar, a su parecer, ¿cuál sería entonces esta mejor forma de gobierno? Aristóteles, bueno, siempre Platón y Aristóteles nos indican que el que debe gobernar tiene que ser el más preparado, ¿no? El más apto, no solamente en conocimientos, sino también en su vida moral, en su vida ética. Tiene que ser una persona buena en sentido moral, o sea, excelente, virtuosa. Solamente ellos podrían gobernar. Deberían de gobernar. Hay un amor ahí por el bien común y un respeto a la Constitución. Es por eso que Aristóteles, si bien plantea que la monarquía podría ser una buena forma de gobierno, pero no imaginen monarquía aquí, las que vemos en las películas, ¿no? De la monarquía europea, de Francia, no sé, Inglaterra, etcétera, del siglo XIX, XVIII, XIX, no se trata de esa monarquía, sino que está hablando de alguien que es el excelente, y ese debe ser el rey, el gobernante. ¿Se entiende? Entonces, Aristóteles reconoce que encontrar uno así virtuoso no es tan sencillo. Encontrar varios virtuosos tampoco. Entonces, seamos un poco más prácticos, dirá, y bueno, entre todos tratemos de ayudarnos en el gobierno, digamos, de esta ciudad, una ciudad pequeña, 10.000 habitantes, territorialmente pequeño, ¿no? Para 10.000 personas, nosotros mismos, ¿no? Esa es la democracia griega. Perdón,
la república, como plantea Aristóteles, ¿no? La república. Es decir, hay una orientación de todos al bien común y al respeto a la Constitución. Si se logra eso, también esta podría ser una buena forma de gobierno. ¿Cuándo se convierte en democracia o demagogia? Justamente cuando se pierde ese horizonte, ya no se respeta el bien común ni la Constitución. Entonces va a la debacle, ¿no? A su destrucción. Por eso es que Platón dirá, ¿no? Que darle el poder al pueblo es muy peligroso, porque no está preparado para ello. Esta es la respuesta. Ahora vamos a andar un poquito más, ¿ya? A ver, otra pregunta que me hacen es... Ah, no, pero esta es una pregunta más de la evaluación. A ver, yo pensé que era pregunta sobre contenido, la que me sugirieron empezar, ¿no? A ver, creo que hubo un problema en mi nota, ya que en el aula está... ¿De qué? ¿Pero de qué nota, estimado Ashmir? ¿A qué nota te refieres? ¿Trabajo parcial? ¿Mm? Ashmir... Bueno, el trabajo parcial, no te olvides que son 2 notas. La nota que aparece en el aula virtual es el informe escrito. A eso hay que agregarle la defensa oral, ¿no? Y ahí cambia la nota. Y además la defensa oral pesa un poquito más. Esa es la respuesta a Smith. Brian me pregunta, profe, ¿cuál sería el concepto real de ser un líder? Es algo que quisiera que me aclararía, que pregunte esto a varias personas, recibí varias respuestas. Bueno, no sé si tiene que ver con el caso. Ya, eso vamos a crear, estimado Edgardo, un lugar en el aula virtual en unidad 2 al final. ¿Ya? Ahí lo vamos a habilitar antes que termine la clase para que ustedes puedan subirlo. El líder, ¿no? Un poco que nos salimos del tema, estimado Brian. Yo la verdad, te soy sincero, Brian, no me gusta esa palabra. La puedo utilizar, pero, digamos, no me agrada. Prefiero el hombre virtuoso, el hombre ético, ¿no? El hombre virtuoso, el ético, es un referente. No solamente cognitivamente, sino moralmente, ¿no? Tiene varias aptitudes, ¿no? La virtud de la prudencia lo va a adornar y por lo tanto ejerce, ¿no? Su presencia. Me gusta más el hombre virtuoso que el hombre líder. No sé, esta palabrita no la encuentro hasta ahora. Digamos, la potencia, la fuerza, ¿no? Esa sería mi respuesta, estimado Brian. Ahora, si esa persona es, como nos plantea Platón y Aristóteles, el hombre virtuoso, bueno, está bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces conjugan líder, también hablan de líder negativo, líder positivo, ¿no? Líder negativo sería Hitler, por ejemplo, ¿no? Una habilidad enorme. O sea, la verdad, ahí no me agrada por eso esa palabra, ¿no? Bien, espero haberte respondido, Brian, al menos un alcance. ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta? Ninguna. Ya, entonces ahí tenemos ahora un trabajito, ojalá que el tiempo nos alcance, porque vamos a ver esto de las normas legales. Y es muy importante hacerlo. ¿Ya? Entonces, no sé si convenga hacer acá una especie de división. A ver. Ya, a ver. Vamos a empezar con esto, ¿ya? Vamos a presentar las normas legales que está en ese archivito en Word que ha sido reenviado por parte de su delegado al WhatsApp de grupo. Cuando ustedes oyen, o sea, cuando el hombre aparece en este planeta, y dada su enorme curiosidad y deseo de conocer, descubre, ¿qué cosa? Un orden. Eso es lo que significa la palabra ley, ¿no? Hay un orden que obliga a respetarlo. Dañar ese orden también es dañarse a uno mismo, ¿no? Hay un orden. Y ese orden, encontrado en la naturaleza, se le ha llamado ley natural. Por ejemplo, ¿no? Si yo, que tengo acá este lapicero,
estoy acá en Lima ahora, otra persona en el mismo instante está, no sé, en Japón, está en Italia, está en Marruecos, suelta el lapicero, ¿qué le va a pasar a ese lapicero? ¿Se va a quedar ahí en el aire o qué le pasa? Aló, ¿me están escuchando? Uy, uy. ¿Qué fue? Aló, aló. Cae. Ajá, gracias Edgardo. Así es, se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque está siguiendo una ley, un orden natural, que es la atracción de los cuerpos. A mayor masa, la atracción es mayor, ¿no? El cuerpo, perdón, este lapicero cae. Y así, ¿no? Podemos encontrar leyes físicas, órdenes, o sea, el orden físico, el orden químico también, etcétera, ¿no? El hombre mismo, ¿no? Orgánicamente está bien ordenado. Es una maravilla, ¿no? La relación de estos sistemas, sistema respiratorio, sistema circulatorio, endocrino, etcétera, ¿no? Es un orden natural. ¿Debemos dormir? Sí. ¿Qué pasa si yo me rebelo ante ese orden natural del dormir? Te mueres. Entonces, por eso también la idea de ley, ¿no? Una especie de, no solamente de orden o armonía, sino de mandato, ¿no? Algo a cumplir, un deber. Entonces, esa es la idea de ley natural. Este orden que encontramos en la naturaleza no es hecho por el hombre, no ha sido hecho por ningún ser humano. Así está, así se nos presenta la realidad, así se nos impone la realidad. Y siguiendo a Sócrates, ¿recuerdas? Cuando empieza a reflexionar, a observarse a sí mismo, ¿qué descubre Sócrates sobre sí mismo en relación a esto de ley, de orden? A ver, ¿quién me dice? Un punto en el control de lectura, 2. Sí, Diego Alejandro Escobar. Profesor, que en este caso, bueno, en el nivel del nombre, no, como ya he dicho, hay un orden que brota del anterior de la ley moral. Entonces, por tanto, creo la conciencia moral debe estar siempre ordenada a esta ley natural, o el actuar en todo caso Ya, hay algo ahí, bueno, pero debe no, estar no se explica ordenado. bien. Ok, hay algo ahí, pero no se explica bien. A ver, Sócrates, decíamos, Diego, igual te voy a considerar, Diego, Sócrates, y para todos, ¿se acuerdan esa reflexión que hace sobre uno mismo? Dice, descubre una serie de deberes naturales o exigencias naturales, ¿no? Que le hemos llamado principios éticos o principios morales, ¿recuerdan? ¿Cuál, por ejemplo? No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Y pertenecen a la ley natural, porque es algo que no ha hecho el hombre. Está ahí, por decir ahí, ¿no? Son principios que la razón humana, el intelecto humano, puede llegar a conocer. Entonces, la ley natural aplicada a la moral se le llama ley moral. Hay un orden moral que yo debo de seguir y respetar. Así como hay un orden natural que debo de dormir, que debo de tomar agua, que debo respirar, que debo, etcétera, igual también hay un orden moral, ¿no? Respecto a nuestros actos, en relación a lo bueno y lo malo. Si yo elijo lo malo, me estoy saliendo de ese orden moral. Si yo elijo lo bueno, estaré dentro de esta orden moral, de esta ley moral. ¿Sí? Ya. Cualquier cosa que no se entiende, me dicen, ¿ah? Por favor, con toda tranquilidad. Pero aquí va a aparecer otra ley, que se hace llamar ley civil o positiva. También le llaman jurídica. También le llaman humana, ¿no? Ahí está la ley civil. ¿Cuál es la diferencia con la ley moral y natural? Que la ley civil hay alguien que la hace. ¿Quién es? El hombre, el ser humano, ¿no? El ser humano hace las leyes civiles, también llamadas positivas, jurídicas o humanas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta quizás? ¿Todo bien? No sé, Dígame si todo bien o no, por favor. sí, profesor, solo un apunte ahí, bueno, en este caso, las leyes morales y naturales también, vendrían a ser jurídicas porque tienen carácter de derecho. Es solo ese apunte, esa precisión. A pesar de que no son creadas por el hombre, sí se les da un carácter jurídico.
Claro, 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 eso vamos a ver. Sí, sí. Pero antecede a la ley jurídica o ley civil, ¿ya? Antecede. Entonces, una característica es que la ley civil es propiamente humana y las otras no, ¿ya? Están presentes y el intelecto humano puede conocerlas. Entonces, ahí es conveniente aclarar esto, atentos, ¿ya? Y tomen nota, por favor. Hay una dificultad en las comunidades actuales, las democracias actuales, respecto a la población. Alguien ha sembrado esto, una especie de virus venenoso, y le ha hecho creer a la gente lo siguiente, ¿no? Si la ley civil lo dice, entonces ya hay que hacerlo. O sea, si la ley civil indica algo, en la mentalidad de la mayoría ha sido sembrado eso, creo yo, inmediatamente lo relaciona con que hay que cumplirla, es decir, con que es buena esa ley. No sé si me dejo entender. Dicen que la ley civil, ¿se entiende?, es pedagógica. ¿Por qué? Porque una vez promulgada, hay una tendencia en la gente, en las personas, a cumplirlas porque simplemente es una ley civil. No sé si me dejo entender. O sea, no se exige o no quiere responderse a la pregunta, ¿y esta ley civil es buena o mala? ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que preguntarse lo siguiente, ¿qué es esto, no? ¿Cuándo una ley civil se dice en ética es buena o justa? ¿Cuándo? Entonces, para que una ley civil sea buena o justa, debe cumplir dos criterios. El primero, respete la ética. Respete la ética o la ley moral, también se puede decir, ¿no? Sí, estimado Edgardo, adelante. Y dos, sí, adelante. Profe, este sí lo he leído que según Aristóteles, tanto las leyes escritas como las que no son escritas son justas cuando se fundamentan en un consenso que se surge en condiciones de igual libertad. Ya, pero esa frase más parece de las democracias actuales, ¿no? Que vienen de influencia europea del siglo XIX, XVIII, XIX, ¿no? Más que Aristóteles. No me suena tanto Aristóteles. Esto de consenso, ¿no? Además, el consenso, si bien es una herramienta de la actual democracia, es peligroso, el consenso, si no se sabe usarlo. Imagínense que nos pongamos de acuerdo para, no sé, pues, para permitir, no sé, que se pueda robar, imagínate, o que se pueda tener esclavos, ¿no? Imagínate. No porque lo digamos todos o estemos de acuerdo en eso, hace eso como algo bueno, eso es lo que te quiero decir, ¿no? La ley civil, no porque esté escrita o diga algo, ordene algo, ya de por sí es buena en sí. Para que sea buena o justa y estemos obligados a respetarla, obligados moralmente, uno, tiene que respetar la ética, o sea, la ley moral. Dos, que se base en conocimientos objetivos, no en ideologías u opiniones. Si la ley civil, o positiva, jurídica, humana, o sea, hecha por el hombre, no respete esos dos criterios, no estamos obligados a respetar esa ley civil, dirá Tomás de Aquino. Incluso habría que cambiarla, ¿no? Modificarla. ¿Se ha entendido esta parte, Edgardo, Diego, Brian, etcétera? Sí, profesor, ya lo había mencionado en la clase eh, de conciencia moral. Sí lo llegó Ah, a perfecto. mencionar. Perfecto, ya. Ok, muchas gracias por hacerme recordar. Pensé que no lo había trabajado porque es importante ahora que tenemos ahí las normas legales. Valga entonces para recordar, ¿ya? Puse el ejemplo también de esta ley del gobierno de Antumala, ¿no es así, Diego?
Sí, sí. Ya. ¿Cuál era esa ley? ¿Te acuerdas? A ver, un Creo que ejemplo. era Sí. eh, perseguir a... Era una ley sobre persecución, creo, no me acuerdo muy bien, la No, verdad. no, 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 no. No, a ver, lo digo entonces, Diego. Muchas gracias. Mira, el 2014 estaba en el gobierno Ollantumala. No fue un buen gobierno, objetivamente. Eh, digamos, no crecimos nada económicamente hablando. Más bien hubo una recesión y se quedó ahí. Ahí, digamos, en temas, en general, nada de crecimiento bueno, ¿no? Además, más bien, siguiendo esta línea de Toledo, infestó, ¿no? Llenó, digamos, el aparato estatal de funcionarios de su línea, ¿no? O sea, entraron un montón de gente al aparato estatal, a la burocracia estatal, ¿no? A los funcionarios públicos, ¿no? Lamentablemente, por lo que se intuía, pues no dan la talla, ¿no? No ha mejorado la educación, no ha mejorado el sistema de salud, no ha mejorado el sistema de justicia, no ha mejorado, etcétera. Me dejo entender, pero está infestado. No estamos hablando de los ministros, de los viceministros o de sus asesores, estamos hablando de los funcionarios que están detrás de ellos, los que no se nos mueven, los que se quedan ahí. No fue un buen gobierno. El 2014, una serie bueno, le llegó a algunos congresistas una problemática que venía sucediendo, según ellos. ¿Cuál era esta problemática? ¿Recuerdan? Que muchachos de 18, 19 años y más de veintitantos habían tenido vínculos amatorios con señoritas de 17, 16. Entonces, estas familias de las papás de las señoritas denuncian a estas personas, a estos varones, y están en un proceso judicial y algunos ya en cárcel. Entonces, estos congresistas, oh, qué raro, ¿no? Quisieron ayudar a estos jóvenes. ¿Y cuál fue la solución? A ver, no sé si lo expliqué yo en clase. Entonces me expliqué esto, ¿no? El ejemplo no, pero imagino que la solución fue crear una ley que los proteja, ¿no? Claro, para que salga una nueva ley, primero se reúnen 5 congresistas, conversan sus propuestas y una tiene que salir por mayoría. Y así a otra instancia, a otro momento, hasta que pase un montón de situaciones, como estas instancias, y luego pase ya al Pleno del Congreso. Entonces se presenta al Pleno, que ya está enterado de este proyecto de ley, para que se convierta en ley, y pase esa prueba, y el día esperado es que voten mayoría o minoría, ¿no? Si es mayoría, el 2014 votó mayoría por esta ley y fue aprobada. ¿Qué propusieron? A ver, la mayoría de edad en nuestro país es 18 años. Sin embargo, ellos dijeron, pero si el problema está en que estas señoritas, ¿no? Justamente por no tener 18 años, entran en juicio a estos muchachos, entonces vamos a bajarle la edad, pues. Una propuesta fue 17 años, bajarlo a 17. Otra propuesta fue mejor a los 16. Otra propuesta fue mejor a los 15, o sea, la edad de iniciación sexual en el Perú, ¿eh? ¿Sabes qué? Mejor a los 14, no, mejor a los 13, a los 12, a los 11 creo mejora. ¿A los 10 te parece, Diego? Ya, a los 10. A los 9, ¿no? A los 3, imagínate, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio? Eso voy, ¿no? ¿Cuál es el criterio, no? Pero esta fue la salida de estos congresistas. Entonces, no sé si sabes de esta norma, pero fue llevada al plenario, pasó varios procesos y se concluyó que la edad de iniciación sexual en el Perú sea a los 14 años. Eso ya es una ley, ¿no? Pregunto, ¿esta ley civil o jurídica o humana o positiva es buena en el sentido moral? ¿Es justa? ¿Sí o no? Sí, Edgardo Adriano. Yo considero que no sería justo, profe, porque a los 14 años todavía son muy jóvenes para discernir adecuadamente sobre
que les sobre tomar ese tipo de decisiones sobre su cuerpo. Todavía son muy jovencitos. Sí, claro, ahí hay que mirar los criterios, pues, ¿no? ¿Cuál es el primer criterio? Que respeta la ética, ¿no? Entonces ahí hay que aplicar los conceptos éticos que hemos aprendido ante ese hecho, ¿no? Hablar de la persona humana, su dignidad, hablar de la conciencia moral, los principios éticos, hablar si cumple o no con las fuentes de la moralidad, el fin, el acto, la circunstancia, hablar, por ejemplo, de la libertad, ¿no? Todo lo que hemos aprendido. Y la conclusión va a ser que no es ética. Vayamos a los conocimientos objetivos. ¿Qué dice la psicología, la biología al respecto? Una persona de 14 años está preparado psicológicamente para ese acto. La respuesta es no. Se puede manipular fácilmente esa persona. Dos, ¿qué dice la biología? Biológicamente, la persona a esa edad, 14, ya está preparada para ese acto. La respuesta es no. Ustedes saben que hasta los 21 años todavía se puede crecer. O sea, hasta los 21 años todavía tus órganos, todos tus sistemas están llegando a su pleno desarrollo. Todavía no están completos. Entonces, la edad de 14 años es una arbitraria primero y no estaría respetando esos dos criterios. Por lo tanto, esta ley es injusta, una ley mala. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ok. Bueno, entonces esto se promulgó y es una ley en nuestro país a partir de 2014. Tomás de Aquino dirá, una ley civil que no es justa, claro, se aprobó en plenario, la mayoría votó por esta ley. O sea, a partir del 2014 es ley en nuestro país que la edad de iniciación sexual es a los 14 años, imagínense. ¿Cómo yo me entero de esto? Por una noticia triste, muy triste, un señor de 31 había tenido relaciones sexuales con un muchacho de 14 años, ¿no? La familia obviamente lo denuncia, pero este señor, a través de su abogado, conocedor de esta ley, le hace decir al muchacho que fue con consentimiento. Por lo tanto, salió libre de ese juicio. No tengo noticia, estimado Brunner, si lo aumentaron a los 16, ¿no? Sé que es del 2014, pero igual, así sea a los 16, es lo mismo, ¿no? No es justa, porque no cumple con esos dos criterios. Así es. Entonces, atentos, ¿eh? No toda, o sea, ley civil es necesariamente una ley justa o buena. No porque la ley lo diga, ya el acto que permite es bueno. ¿Se entiende? ¿No? Ahí hay que aplicarle lo que hemos aprendido, ¿no? La ética. ¿Se entiende? Mucha gente confunde esto, ¿no? Solamente se queda al nivel de la ley civil y lo realiza. Incluso dicen, ¿no? En su aspecto negativo. Si la ley no lo dice, ya, entonces se puede hacer. ¿Ves? Ese tipo de mentalidad es la que te estoy diciendo, que ha habido ahí algo, un virus, no sé. Pero nosotros, como estamos llevando este curso, tenemos otros criterios o más criterios para poder darnos cuenta si esa ley civil es justa o buena. ¿Qué tal? ¿Se entendió o no esto de la ley civil? Dígame sí o no, por favor. Sí. Ya, ahora yo les he enviado en ese archivo en Word estas normas legales y ustedes tienen que considerar todas, ¿eh? O la mayoría, el 90 y tantos por ciento, en tu caso. Esto te va a servir también para la construcción del contenido, pero sobre todo para la confrontación. ¿Alguno de ustedes ha leído ese archivito en Word? ¿Me puede decir qué normas se mencionan ahí? Al menos una.
Sí, Diego, dime. Profesor, bueno, sí se considera, pero no normas en específico, o sea, bueno, sí es una ley, bueno, la General de Salud Pública sí es una ley por sí, pero el Código Penal es como que un compilado, de normas, igual que el Código de Ética y el Código del Niño, ¿no? Además de los otros códigos. Pero si bien nos pide fundamentar para el contenido 9, ¿de qué exacto? Porque el Código Penal se divide por otro tipo, no, o sea, no por contenidos, igual que la ley. Y imagino tampoco que no hay que tener en cuenta, solo hay que tener en cuenta lo que las leyes que refieren, por ejemplo, sería en el caso de Ana Estrada, del Código Penal para el caso de Ana Estrada y no las demás, porque el Código Penal y otros códigos como la Constitución son grandes también. Exactamente, claro, claro. Solamente hay que considerarlo para el caso respectivo, ¿no? Y yo en el transcurso de las clases les seguiré diciendo de todas esas normas qué artículo, qué parte nada más para su respectivo caso, digamos, ¿no? Ustedes también van a ir buscando, pues, ¿no? No van a tratar toda la norma. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí se nos muestra, por ejemplo, la ley de leyes, ¿sí, no? ¿Cuál es la norma de las normas? La que tiene mayor jerarquía sobre todas las normas. En la Constitución, profesor. La Constitución, ¿ya? Entonces, sí es importante que rápidamente les muestre, ¿no? A ver. No sé si se logra ver lo que estoy mostrando, me dicen. ¿Se logra ver? Dígame, por favor. Sí, excelente, ¿no? Aquí está, la Constitución de 1993, el preámbulo. El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. ¿Qué tal preámbulo, no? Es interesante. Algunos, no sé por qué, le quitan el preámbulo y así lo han subido en internet. Qué raro, ¿no? O sea, qué raro que tú quites una parte de de una norma, ¿no? De un documento importantísimo en la vida democrática, ¿no? Bueno, ya. A ver, en la primera parte, siempre en toda constitución, tiene que estar todo lo referido a la persona, ¿no? Por eso el concepto que hemos aprendido es importante, ¿no? Y en esa primera parte también están los derechos fundamentales. Atentos a derechos fundamentales de la persona. A ver, veamos el artículo 1, que es el artículo que hace sacar lágrimas, ¿no? ¿Por qué lágrimas? Lágrimas de alegría, estimados estudiantes, lágrimas de emoción, de que en una constitución puede encontrarse un artículo así. Es impresionante. Diego, ¿tú puedes leer, por favor, el artículo 1? Sí, profesor. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué tal artículo, muchachos? Es un artículo impresionante, impresionante. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, lo que hemos aprendido en el curso hasta ahora. Hemos visto persona humana, dignidad. ¿Recuerdan? Fue el primer contenido. Es más importante, les decía, ¿no? Persona humana y dignidad. Entonces, su defensa y respeto son fin supremo de toda la comunidad, toda la sociedad. O sea, todos nosotros nos debemos a esa defensa. Todos. Y además, la estructura de poder, o sea, el Estado. Ningún gobierno puede pensar en atentar contra este artículo 1, porque está diciéndote que quien tiene que defender a la persona y defender su dignidad es la estructura de poder del Estado. Y todos nosotros que habitamos aquí, ¿no? ¿Qué tal artículo, estimados estudiantes? Impresionante, ¿no? Que sí, tan clarito esté escrito, lo cual te está diciendo que cualquier norma, cualquier ley, en la propia Constitución y luego en todas las que deriven de la Constitución, porque así debe ser, tiene que
respetar ese artículo 1, tiene que considerarlos. Sí, Diego, adelante. Pero en ese caso, ¿no podría ser mejor decir que la defensa del ser humano y el respeto de su dignidad, bueno, son el fin supremo de la sociedad y del Estado? Bueno, a efectos prácticos, para una constitución como tal, supuestamente no, ya que solo de la persona humana se le delega efectos legales, ¿no? Según los fundamentos del derecho. Pero ahí es con respecto al ser humano y se dice que no es una cosa propiamente del derecho natural que aunque sí está dentro de de algunos fundamentos, de algunos derechos fundamentales, siempre se requiere ser persona, ¿no? Y lo veíamos también en la clase del principio. Ya, pero no entendí qué cosa cómo debería de decir, indicabas, estimado Diego. La defensa del ser humano y el respeto de su dignidad, es decir, cambiar el concepto de persona. ¿Y por qué? Porque en este caso, bueno, ¿no? Usted hablaba también en la primera clase, ¿no? Que como en biología, ¿no? Las personas que defendían, bueno, en este caso tipo causas genéticos, manipulación de embriones, todo ello, ¿no? Jugaban con la persona humana, jugaban con el ser humano porque no lo Ujú. consideraban persona, ¿no? Entonces, luego salió a proponernos los argumentos para la defensa de este concepto de persona humana, ¿no? Y decir que bien todos los seres humanos son personas, ¿no? Pero bajo también el mismo criterio de la ley civil, si este derecho fundamental cambia en el sentido de que se defina a la persona humana como otra cosa distinta al ser humano, pues yo creo que podría tener varias implicancias malas, ¿no? Creo que ya te entendí. Bueno, sin embargo, toda la estructura de la Constitución y también todas las normas que derivan de ella identifican, ¿no?, persona humana con ser humano. Quizás podría hacerse una mayor precisión, ¿no? Pero cuando están hablando de persona humana, están refiriéndose al ser humano. ¿Ya? Sí se entiende, te entiendo, ¿no? La preocupación, que es interesante, ¿no? Pero no te olvides que hemos visto, ¿no? Ser humano es un concepto biológico de la biología y persona humana es un concepto de la filosofía, ¿no? Y se aplica en el sistema, digamos, del derecho, lo jurídico, ¿no? Pero se refieren a lo mismo. Siempre se refiere a lo mismo, ¿no? A esta realidad, a este ser del que estamos hablando, ¿no? En clases. ¿Ya, Diego? Sí, profe. Entonces, un artículo impresionante, un artículo de verdad hermoso, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De verdad, eh, había que agradecerles a las personas que lo han puesto ahí, ¿ya? Y en el artículo 2 se mencionan todos los derechos fundamentales, ¿no? En un orden así, a través de números, está presente esto. Y así, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces dice, artículo 2, toda persona tiene derecho, veamos el numeral 1, ahí está el primer derecho fundamental. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es ese derecho fundamental? El primer derecho fundamental, Brunner, ¿cuál es? Lo redacto todo, profe. A ver, lee. Ya. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Así es, ¿no? El primer derecho fundamental, gracias Brunner, es a la vida, ¿no? Pregunto, ¿el caso de Rodríguez Lastra respeta este derecho? No. ¿El caso de Ana Estrada respeta este derecho? No. ¿El caso de las fecundaciones in vitro, de los casos que les ha tocado, respeta este derecho? No. ¿Se dan cuenta? Es la forma como vamos a utilizar estas normas, ¿ya? En la confrontación nos haremos la pregunta, pues. En el actuar de Ana Estrada, ya a nivel político, ¿no? ¿Ha respetado el Estado de Derecho peruano? Y ahí ustedes van a responder, ¿no? Y van a sustentar o sustentarse en base a estas normas. ¿Qué más sigue? El derecho a la identidad.
Pregunto, ¿en la fecundación in vitro, en el vientre de alquiler, se respeta este derecho a la identidad? La respuesta es no. La madre que es alquilada tiene que renunciar a su hijo. La mujer que da los óvulos o vende sus óvulos tiene que estar en el anonimato. La persona que está pagando, está comprando los óvulos y está comprando a esa persona para llevar a esos niños, ¿sería la madre o quién sería la madre? ¿La que paga? ¿La que da los óvulos? ¿La que lleva al bebé los 9 meses? ¿Quién es la madre? Ahora, si logra algún embrión, digamos, anidar en el útero y continuar su desarrollo y nacer, ¿no?, y vivir en este mundo, no va a poder conocer quién es quién es su madre. ¿Me entiende? Porque no lo permite esa práctica. Entonces estaría atentando contra este derecho. El derecho a su identidad. Toda persona tiene que saber su origen, de dónde ha venido. Imagínense un niño que no tiene padre ni madre y está creciendo y viendo cuidado por sus abuelos, digamos. ¿Ustedes qué dicen? En algún momento de su vida, cuando vaya creciendo, ¿qué cosa va a querer saber, conocer? ¿Aló? Uy, ¿qué fue? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Estás ahí? Profesor, repite, disculpe. No lo Ah, entendí. ya, estaban ahí. Uf, avísenme, por favor, porque como no me responden, pienso que se les iba la señal o a mí también. No, lo que estábamos diciendo es que ahí no se respeta, pues, la identidad. Porque todo niño, digamos que esté creciendo con sus abuelos, pero no con sus padres, no están sus padres presentes, quiere conocer la identidad de sus padres. Así es, Daniel. Claro. Quiere saber quién es su madre y quién es su padre, cómo se llama, dónde vive, etc. Eso es algo natural en la persona, por eso es un derecho fundamental o un derecho natural. Quiere saber su origen, pero con esta práctica se le está negando ese derecho de la fecundación in vitro y el vientre de alquiler. ¿Se entiende? Ya. Ahí le estoy dando ya los artículos que tiene que considerar, ¿eh? A su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar. Pregunto, ¿en la fecundación in vitro se respeta ese derecho a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar? No. ¿Se dan cuenta? No, no se cumple. ¿Cómo es posible que se pueda concebir a una persona con tamaña dignidad en un vidrio, totalmente expuesta a la manipulación, totalmente expuesta a la manipulación, además en su vulnerabilidad, ¿no? Y finalmente, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Aquí alguno le ha tocado el caso doctor Rodríguez Lastra? No, ¿no? ¿O sí, algún grupo? Está bien, Edgardo. ¿Alguno le ha tocado el caso Rodríguez Lastra? Ok, no. Entonces, en la fecundación in vitro, gracias Edgardo, no se respeta esto de que el concebido es sujeto. ¿Quién es el concebido? El que a través de la unión de los espermatozoides del padre que ingresa al óvulo de la madre, se genera un nuevo ser humano. Ese es el concebido. Y es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Ahí tienes ya otro artículo, el artículo 2, numeral 1. Sí, Diego, adelante. Sí, profesor. Bueno, quería aportar que desde el derecho, la segunda parte no esto del concebido, bueno, desde es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorece, esto, bueno, todavía sigue siendo sujeto de discusión en cuanto a qué significa en todo en cuanto le favorece. No sé si aquí la ética no,
tendrá una interpretación de esto, pero de hecho hay varias jurisprudencia incluso que se contradice en cuanto a qué se interpreta en cuanto le favorece, ¿no? Ya, ¿eso quién lo dice? ¿De dónde viene? Eso hay que tener en cuenta, tengan cuidado con eso. Es interesante lo que mencionas, pero hay que tener cuidado también. A ver, hace un rato hemos puesto en la pizarra que para que una ley civil sea buena o justa, debe cumplir estos dos criterios. Si solamente nos quedamos en el derecho positivo, o lo que la ley civil diga, lo que se le ocurra a las personas que promulgan las leyes, sean los congresistas, no sé, digan ustedes si el mecanismo es adecuado, ¿eh? No sé si me dejo entender. Sí, profesor, sí, bueno, sí, hay varios criterios de interpretación de leyes en derecho en lo que se enseña. Claro. Pero aquí imagino lo vital al analizar el caso, al analizar estas leyes, es seguir que respete la ley moral y que se base en conocimientos objetivos. Así es. Recuerden que en la construcción de una ley hay mucha arbitrariedad. Detrás puede haber mucho interés de por medio, político, económico, ideológico, etcétera, etcétera. Y no quizás un interés genuino. Además, el derecho positivo no lo debe decir todo. Circunscribirlo solamente al derecho positivo es bien peligroso. Creo que ya lo hemos visto, ¿no? Imagínate que salga una ley que diga que la esclavitud se pueda realizar. Obviamente tú te vas a rebelar, pero ¿por qué te rebelas? Porque no te circunscribes al derecho positivo, porque tú tienes unos criterios objetivos, trascendentes, que te hacen darte cuenta que lo que te están pidiendo a través de esa ley civil no es justo, no se debe de seguir. Igual pasa cuando empiezan a hacer estas interpretaciones, entre comillas, sobre el concebido. Y eso es peligroso. Ahí hay un manoseo jurídico. Cuidado. Bueno, es una alerta, ¿eh? ¿Ya? Por eso es interesante que, bueno, no sé si, porque en la UPC, en la facultad, no existe el curso de filosofía del derecho. Ese curso es vital, es clave, ya para entender la naturaleza del derecho. Esto que hemos visto en la pantallita es algo de filosofía del derecho, ¿ya? Lamentablemente, algunas facultades un poco más pragmáticas olvidan este curso, ¿no? Que debería ser 2 ciclos mínimo, ¿no? Sí, Diego, adelante. ¿En verdad no existe, profesor? En la UPC creo que no está ese curso. Ah, no, sí me quedo un poco sorprendido, la verdad. Sí, no lo he visto en la malla curricular. O tiene otro nombre, puede ser, ¿no? Quizás con ese nombre así tan explícito no está. Pero ustedes, si van al derecho, deberían, ¿no? Quizás en verano, no sé, algunos cursitos llevar por ahí, ¿no? Esta, sobre este tema, ¿no? Es muy importante, le va a dar más amplitud de miras, ¿no? Justamente uno de los problemas, creo yo, ¿no? Que genera, obviamente, una especie de posibilidades de esta democracia que se abre a la corrupción es eso. Por eso que a Platón, bueno, a Aristóteles también, ¿no? No es que la democracia sea la forma de gobierno adecuada, ¿no? De eso vamos a hablar ahorita un poquito más. Entonces, aquí tienen ustedes este marco normativo y cómo utilizarlo, ¿no? Para su confrontación. Podríamos en la confrontación añadir esta pregunta, digamos, como guía para resolverla. Por ejemplo, en el caso de una Estrada, se puede hacer esta pregunta, ¿no? Y usted tiene que responder, digamos. En el caso de Ana Estrada, ¿no? En las acciones de ese caso, se puede decir que respetaron el Estado de Derecho del Perú. Y ahí tienes que utilizar, obviamente, en base al concepto de democracia, Estado de Derecho, más estas normas que, digamos, concretamente van hacia esas acciones, poder decir si se ha respetado o no, ¿no? En el caso de la fecundación in vitro, por ejemplo, pues no se respeta el concebido, ¿no? Se lo manipula, se lo trae de esta manera, etcétera, ¿no? También hay descarte de embriones, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Esta es la manera. No sé si hay alguna otra inquietud. ¿Ninguna? Ya. A ver, entonces, vamos a ver
este otro documento que está presentado en las normas, que se llama el Código Penal. Ustedes saben que es el Código Penal, ¿no? Es un documento importante, una herramienta, donde se encuentran, digamos, redactadas las penalidades, digamos, o faltas, ¿no? Y su respectiva penalidad, castigo, digamos, a aquellas personas que no cumplan la ley o transgredan ciertos derechos. ¿Ya? Ahí está el famoso Código Penal, ¿no? ¿Tienes que consultarlo? Tienes que consultarlo. Igualito, pero obviamente algunos artículos, nada más, no, ¿cómo se dice? Como decía Diego al inicio, ¿no? No la totalidad, ¿no? Sino hay que saber, pues yo les voy a ayudar, ya de frente les estoy diciendo cuáles artículos tiene que considerar de tal o cual norma, ¿no? Que les sirva para su caso. Yo quiero que veamos, tomen nota, por favor, para quienes están viendo fecundación in vitro, este artículo, el 124A. ¿Puedes leer, estimado Diego? Sí, profesor. Artículo 124A. Daños al concebido. El que causa daño en el cuerpo o en la salud del concebido será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 3. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? O sea, en nuestro país, digamos, no está permitido dañar al concebido. Imagínate, ¿no? Profesor, pero entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Profesor, ¿robar está permitido? No, pues, pero roban, ¿no? La gente roba. Y roba poquito más, mediano, y roban en cantidad, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Igual, ¿no? Está este artículo 124A del Código Penal y ahí está la penalidad por dañar al concebido. Sé que hay un proyecto de ley interesante en aumentar la penalidad, ¿no? En aumentar la penalidad, en todos los casos que tengan que ver con el concebido. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Igual, ¿no? Pueden Sí, utilizarlo. profesor, para Sí, el caso de Diego. Ana Estrada creo que es el 112. El 112, sí. Entonces, el 112. Ah, ya, para los que están viendo. Ah, no, no sé si Rodríguez Lastra. Bueno, Rodríguez Lastra que no lo han visto aquí, que es sobre el aborto. Aquí también van a aparecer los tipos de aborto, ¿no? También para consultar, ¿no? Ahí está la penalidad. Y ahí nada más detrás está lo que dice su compañero Diego, ¿no? Artículo 112, homicidio piadoso. El que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner, fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. ¿Se entiende? O sea, hay una penalidad para aquellas personas que quieren aplicar la eutanasia en otra persona. ¿Ya? Ok. Otro documento importante a considerar es la Ley General de Salud. A ver, vamos a verla. Ahí está. La Ley General de Salud, estimados. ¿Se logra ver? Dígame si se logra ver o no, por favor. Sí, excelente, Brunner, gracias. ¿Ve? Acá está la Ley General de Salud. Vamos a ver el título preliminar. Acá están los títulos preliminares. ¿Ve? Octavo, noveno, décimo, duodécimo, hasta el 18. Veamos el título preliminar 3 en romanos. Ahí está. Estimado Diego, disculpa nuevamente que te pida, lee el 3 en romanos, que es el título preliminar 3 en romanos. Sí, título 3. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable.
Continúa, todavía falta un poquito más. Ah, sí. El concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud. Gracias, Diego. ¿Ven? Hasta en la Ley General de Salud está presente que el concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud. ¿Se entiende? Vuelve a aparecer, es sujeto de derecho en el campo de la salud. Sí, Diego, dime. Ah, sí, profesor, justamente ya me acabo de acordar lo que también quería decir antes. Esta diferencia, bueno, esta polémica del concebido también surge bastante por esto de sujeto de derecho. Como ven ahí en el título, se diferencia, ¿no? Entre toda persona al concebido que se le considera sujeto de derecho. Entonces, en esa parte también se podría mejorar, ¿no? Porque en sí el concebido no, bajo nuestro régimen legal no se considera persona. Sí, ¿quién dice eso? Ahí, profesor, es que en derecho se diferencian persona de sujeto de derecho. Son conceptos distintos. En este caso, Pero ¿quién lo no dice, me- Diego? ¿Quién? la ¿Es ley, una, obvio, es una, obvio, está mal, claro. es una interpretación? ¿Es una interpretación? ¿De dónde viene eso? Eso. De que la Creo que persona humana creo que no es viene el desde el concebido. tubo, desde el tubo de la Constitución política, pero evidentemente está mal, ¿no? Porque también para mí en este caso el concebido también debe ser considerado dentro del concepto de persona, ¿no? Bien, Pero se otra hace la vez, diferencia entre otra sujeto vez, de derecho. no se olviden, ¿no? Si solamente se mira desde el derecho positivo, tengan cuidado, ¿no? El derecho positivo no lo es todo. Si todo fuera derecho positivo, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Hay mucho peligro al respecto, ¿no? ¿Quién te asegura a ti? Digamos que somos los que tenemos que hacer las normas, los 10 hacemos normas, o los 130 congresistas, que lo que ellos están proponiendo es adecuado o no adecuado. ¿Quién te asegura eso? La única posibilidad es la referencia al derecho natural, a los principios que hemos aprendido, ¿no? Que persona humana en filosofía es el ser humano y persona humana es desde la concepción, porque ha recibido el ser. Habría que preguntarle también a quienes han elaborado la Constitución, ¿no? Creo que hay algunos vivos todavía, ¿eh? Están presentes. Y seguro que te van a decir que persona humana es el concebido, ¿no? Vas a ver. Habrá que buscarlo y preguntarle, ¿no? Hay un abogado famoso que ya falleció recientemente, no me acuerdo el nombre, que tiene la Academia de la Magistratura, que tenía un director académico muy interesante, además filósofo, abogado y filósofo, lanzó una serie de entrevistas y, digamos, como cursitos de este abogado famoso, así un referente, ¿no? Interesante. No sé cómo se llama. Fernández Cesareo, recuerdo, ya en una de sus exposiciones muy interesante, y además él participó en la elaboración de la Constitución del 93 y también de los códigos civiles, planteaba, ¿no? De persona humana es el concebido, ¿no? Es muy interesante. O sea, este es un problema en cuanto a lo jurídico, ¿no? La libre interpretación. Por eso existen los títulos preliminares, que eso quería llevar al caso, ¿no? ¿Qué cosa es un título preliminar, no? Es una especie de eje guía de cómo leer los artículos que van a venir después. Porque justamente hay un manoseo ahí. Por ejemplo, Diego, ¿tú vas a Derecho o a qué carrera vas? Ah, no, profesor, yo estudio administración y ciencia de datos para negocios, Ya, pero digamos, tú vas a Derecho, tu compañero Brunner es otro abogado y tu compañero es otro abogado. O sea, para ti, interpretas esta ley de esta manera, tu compañero interpreta B y tu otro compañero interpreta C. Ese es un gran problema. Y cuando sucede eso, eso es corrupción, estimados. Ahí hay corrupción. Corrupción, ¿ya? Interpretar la ley según tal o cual, interpretar la ley tal. Ahora, si no te afecta, claro que lo vas a aceptar. Pero cuando te afecte, y lamentablemente por ese individualismo radical, ese virus venenoso que ha llegado a nosotros, que nos hace creer, ¿no? Que no es real lo que dice Aristóteles, que el hombre está hecho para la comunidad, claro, no, pues. Sin embargo, no es así. ¿Ya?
Entonces, el título preliminar 3 en Romanos te está indicando cómo leer lo que va a venir después y todos los títulos preliminares en relación a este tema de la protección de la salud. ¿Por qué? Veamos el artículo 7 de esta Ley General de Salud. El artículo 7 de esta Ley General de Salud dice lo siguiente. Yo lo leo ahora. Dice, atentos todos, ya ahí está. Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. Se entiende que ahí está la fecundación in vitro, porque es una técnica de reproducción asistida. Siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Solo hasta ahí nada más, porque los demás son candados chiquitos. ¿Qué te está diciendo ahí? Que sí es posible que la Fecundación in vitro. fecundación in vitro, siempre y cuando la mujer que da los óvulos sea ella misma a quien se le inserte los embriones ya fecundados, ¿no? Los concebidos. Pero tú ya sabes lo que se hace en toda fecundación in vitro, ¿no? Que hay manipulación de embriones del concebido, y también hay eugenesia, y también hay abortos, ¿no? Descarte, o asesinatos, digamos, ¿no? Descartes. Pero el título preliminar 3 en Romanos, ¿qué nos está indicando? Que el concebido es sujeto de derechos. Pero en la misma ley, el artículo 7 te está permitiendo que lo dañes. Entonces ahí hay un gran problema, ¿se dan cuenta o no? Si no te va a afectar, no te vas a dar cuenta, pues. Podemos cambiar quizás los términos y ya no aparezca el concebido, sino el alumno universitario, digamos, ¿no? Que en el título preliminar 3 en Romanos sea muy claro respecto del alumno universitario, pero en un artículo indique una amenaza a tu persona, digamos, como alumno universitario. De hecho, que vas a reclamar. Es el gran problema, pues. Entonces ahí encontramos una especie de contradicción, ¿no? Entre las normas. El artículo 7 te está diciendo que sí puedes dañar al concebido, pero en el título preliminar 3 en Romanos te indica que no. O sea, ¿quién ha hecho el artículo 7? O no sabe, ¿no? O tiene detrás otras intenciones, lo que podemos suponer, ¿no? Y no unas intenciones buenas, digamos. ¿Se entiende, estimados? Ahora, si miramos y comparamos el artículo 7 con la Constitución, encontramos también una contradicción, ¿o no? Con el artículo 2 que hemos leído, hasta el artículo 1, ¿no? ¿Hay contradicción? ¿Sí o no? ¿Mm? Sí, profesor. También hay contradicción, ¿no? Entonces, cuidado, ¿eh? Repito, ahora vamos a ver esto de la democracia y todos los poderes, ¿no? Pero cuidado, estar alerta. Entonces también podríamos usar, ¿no? El título preliminar en Romanos y aquí este artículo 7 para decir si respetó o no el Estado de Derecho, que ahora vamos a ver qué es, si se respetaron las normas, ¿no? Legales vigentes en nuestro país. ¿Ya? No sé, bueno, el código del niño adolescente, el código de ética y deontología de los médicos. ¿Qué son los códigos de ética y deontología? Son, digamos, una serie de deberes muy propios para cada profesión, que tienen que ver con el propio campo de acción, digamos, ¿no? Y ahí, en el código de ética y deontología del médico, no se le permite la eutanasia ni la distanasia, por ejemplo, sino cuidados paliativos. No se le permite el aborto, ¿ya? También está escrito ahí. Entonces, eso es lo que tienen que consultar, ¿ya? Ustedes también. Vamos a ver el código del niño y del adolescente. No sé si se ve. Ahí está. Ya, este es el código del niño y adolescente. Entonces, miren lo que dice, ¿no? Se considera niño
a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. Y adolescente desde los 12 años hasta los 18 años de edad. Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. ¿Está bien? Entonces ahí también encontramos, ¿no?, un artículo interesante respecto de las acciones que se han realizado en esos casos que les ha tocado. Ahora, hay más adelante, hay un principio muy interesante, que es el artículo 9, el interés superior del niño. Yo he leído en sus informes, porque de hecho el que lo ha puesto está repitiendo lo que está en la internet, hablan de vacíos legales. O sea, la pregunta es, ¿y cuál vacío legal? El hecho de que no sea específico no significa que sea un vacío legal y tú te puedas abrir a la interpretación que tú quieras sin considerar, ¿no?, la totalidad, digamos, de la estructura jurídica, ¿no?, de todo lo que estamos viendo y además de la Constitución. Y además de el derecho natural, ¿no?, a través de esos principios éticos, la ética y moral que estamos diciendo, ¿no? A menos que tú tengas un interés distinto, ¿no? La vocación del bombero, ¿cuál es? ¿Cuál es la vocación del bombero? Apagar incendios, ¿sí o no? ¿Cuál es la vocación del médico? Claro, salvar vidas, ¿sí o no? ¿Y cuál es la vocación de un médico? Salvar vidas también, ¿sí o no? Imagínate un médico que se dedica a matar personas. No es un médico. Tendrá el título, pero no es un médico. Ha desnaturalizado su vocación. ¿Y la vocación del abogado cuál es? Ok, Edgardo. ¿Y cuál es la vocación del abogado? Hacer cumplir ¿la qué? Empieza con J, ¿no? La justicia, hacer cumplir la justicia. Un abogado que no hace justicia puede tener el título, pero ya no es abogado. Ha desnaturalizado su vocación. Ok, pero ¿por qué lo mencionas, estimado Edgardo? ¿Lo mencionas como un contraargumento? ¿O por qué lo mencionas? Sí, también el aborto, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé si es en Nueva York, no recuerdo, pero hay un estado en Norteamérica que cuando la mujer está dando a luz, el bebé, lo primero que sale, y lo más debería salir primero, es la cabeza, ¿no?, del bebé. Entonces, apenas está saliendo la cabecita del bebé, ahí lo matan, ¿no? Así es. O sea, saliendo la cabecita, ahí lo matan. ¿Por qué han permitido eso? Y es que el argumento es porque como todo aborto, o sea, cuando el bebé está en el vientre de su madre, es mucho riesgo para la mujer. Para evitarle riesgo a la mujer de un problema a su salud, pues es más seguro para ella que al bebé se le mate cuando está saliendo, ¿no?, a la cabecita. Imagínate. El hecho de que ahí esté permitido el aborto, en ese estado, no en todos los estados, no significa que el acto sea bueno, ¿no? No es un argumento, es una falacia. No solamente eso, Brunner, ¿no? Si fuera solamente eso, wow. O sea, un abogado, creo yo, tiene que trascender, ¿no? No solamente quedarse en el marco, digamos, de lo jurídico, ¿no? Tiene que conocerlo muy bien, por supuesto. Yo no soy abogado, pero entiendo de que tiene que tener una visión mucho más elevada, ¿no? Por el riesgo que existe esto de las interpretaciones, ¿no? Imagínate, claro, cuando te favorece, sonríes, pero cuando no te favorece, lloras. Y no es así la justicia. Entonces, ¿qué es esto del interés superior del niño? Siempre nos dicen que hay vacíos legales, lo cual no es cierto. Sobre estos casos, ¿no?
fecundación in vitro, eutanasia, o también, en el caso del aborto, por ejemplo, que hay conflictos de derechos, ¿no?, entre la mujer que quiere abortar y el niño, ¿no? Que ahí no hay conflictos de derechos porque no existe el derecho a matar. Ahora, en el caso que hubiera conflictos de derechos, esto que ven ahí en el artículo 9 es la salida que siempre se ha utilizado, ¿no?, que es el interés superior del niño. Eso es lo que prima siempre. Si, digamos, mi esposa y yo, pues lo vamos a separar y tenemos un hijo, y los dos somos, pues, no sé, nuestra vida está muy, es un desastre nuestra vida personal, entonces ahí debe de primar el interés superior del niño, ¿no? O sea, yo peleo la custodia, mi esposa pelea la custodia, pero ambos somos moralmente, pues, una desgracia, ¿no? Entonces debe primar el interés superior del niño y no debe ser entregado ni a mí ni a mi esposa. Bien, muchachos, hasta aquí, bueno, disculpen, me he salido un poco, pero era importante mostrarles más o menos cómo vamos a usar estas normas, ¿ya? Y es así. No sé si tienes alguna pregunta. Hoy teníamos que haber hecho por grupos los contenidos, pero era importante presentarles cómo vamos a trabajar estas normas, ¿no? Y qué normas en concreto, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, aló, aló? ¿Me están escuchando? Ok, gracias. Disculpe que pregunte cada rato, que como no los veo, entonces no sé cómo va la reacción, digamos, del rostro, ¿no? Perfecto. Bien, a ver, acá tengo que borrar, vamos a ver si me alcanza. Sí, sí se puede. Ah, ya, genial. Ya, a ver. Antes de entrar a los conceptos, vamos sacando esto que está aquí. A ver, poco a poco. Paso a paso. Beso a beso. A ver, miren. En el video, vamos a retomar el video, ¿ya? En el video que es sobre, ¿qué cosa? La política. Ya saben, explicamos por qué estamos tomando Aristóteles, ¿no? A ver, ¿qué cosas se extrajo de ahí, no? ¿Recuerdan? Había tres partes, ¿no? Uno, la naturaleza comunitaria. La naturaleza comunitaria del ser humano, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea que el hombre por naturaleza, su estructura está hecha para la comunidad. Cada vez que tú te aísles y sigues esa propuesta del individualismo radical, pues te anulas a ti mismo, ¿no? Estarías en contra de tu naturaleza. Cuando tú te despliegas todas tus facultades para el bien de todos, al contrario, ¿no? ¿Se entiende? Además, de un punto de vista práctico, no podríamos desarrollarnos solos. ¿Por qué? Lo que hemos almorzado o desayunado hoy día o vamos a cenar, tú no lo has producido, ¿no? Otro se encarga de hacerlo, tú le estás pagando por ello, ¿no? Si te dedicaras a eso, no podrías ni estudiar. ¿Se entiende? O sea, necesitamos de todos. Es lo que decía Aristóteles, ¿no? En ese espacio relativamente pequeño, de 10.000 habitantes, ese conjunto de familias, que son aldeas, y luego ese conjunto de aldeas conforman una ciudad, una polis, ¿no? El primer núcleo de
unión de comunidad es la familia, ¿no? Donde, ¿se acuerdan? Varón y mujer se unen para la procreación y con los hijos se van a ayudar, ¿sí? Varón y mujer e hijos, ¿no? ¿Se van a ayudar a qué? ¿Para qué? ¿Para qué formamos comunidad? Y ahí viene la relación entre la ética y la política, ¿no? Relación entre la ética y la política, ¿no? Entonces, la política no es el fin, es un medio, un instrumento, para que podamos nosotros, ¿qué cosa? Seguir desarrollándonos éticamente, ¿no? ¿Y qué hemos dicho, se acuerdan? Acerca de ese desarrollo, digamos que aquí está el hombre, ¿ya? Y el hombre muestra una serie de facultades, ¿no? Los sentidos, las pasiones, ¿qué más? Tenemos el intelecto y la voluntad, recuerdan. ¿El intelecto para qué está hecho? Para conocer qué cosa. ¿Me siguen ya, por favor? Como no les puedo ver, perdón, ni oír. El intelecto está hecho para conocer la verdad y el bien. Y la voluntad, claro, la voluntad debería de seguir al intelecto, ¿no? Es decir, al bien, hacer el bien. Y todo esto ayudará a ordenar las pasiones, ¿no? Claro, un hombre que solamente se guía a través de sus pasiones es un hombre que va a su autodestrucción. Un hombre que se guía en base a la verdad y el bien va a su realización. Y esa es la ética, pues. Esa es la armonía que decía Platón, ¿no? Es el hombre feliz, dirá Aristóteles, porque lleva este orden en su vida, ¿no? Y no se está metiendo en problemas y en problemas, ¿no? Por sus pasiones. Entonces la política sirve como instrumento para que podamos seguir, ¿qué cosa? Desarrollándonos éticamente. Por eso es que la política tiene que estudiar, ¿qué cosa? Las formas de gobierno que permitan justamente cuál de ellas es la mejor que pueda permitir ese desarrollo ético, ¿no? De sus miembros. ¿De acuerdo? Es por eso que Aristóteles hablaba de tres formas de gobierno, unas buenas y las otras malas. ¿Se acuerdan la buena? Monarquía. O sea, si existe alguien que es excelente, persona virtuosa, cuando ellos hablan de monarquía no están hablando de la monarquía de la Francia del siglo XVIII o de Inglaterra, ¿no? Están hablando de el excelente, el que conoce y además tiene una vida moral excelente. Y además aspiran todas ellas al bien común, que ahora vamos a recalcar. La monarquía tiene su opuesto, que es la tiranía, tiene la aristocracia, es decir, si encontramos a varios que son excelentes en el sentido de la virtud, que gobiernan ellos, y se degenera, lamentablemente, se hace un gobierno malo cuando se convierte, cuando deja de mirar el bien común y la constitución, una oligarquía, y la república que se destruye convirtiéndose en una democracia, ¿no? Que sería una demagogia. ¿Ya? O sea, ¿qué tiene que respetar para que sea un buen gobierno? ¿Qué tiene que respetar? El bien común, buscar el bien común y la Constitución, siempre y cuando que esa ley civil respete la ética, ¿no? Y se base en conocimientos objetivos.
Encontrar una persona es difícil, ¿no? Que sea excelente. Encontrar varias también. Por eso que Aristóteles, en su sentido bastante práctico, entenderá que, bueno, si no encontramos, bueno, entre nosotros, siempre y cuando respetemos el bien común y la Constitución. Siempre y cuando ésta cumple esos dos criterios que hemos dicho, ¿no? Su compañero preguntaba que la democracia hay un paso a la tiranía, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia es una situación de anarquía o de desorden total, ¿no? No hay una guía ahí, no hay un rumbo. No están mirando el bien común ya, ni tampoco la Constitución. Cada uno hace lo que quiere. ¿Me entiendes? Entonces, eso es caldo de cultivo para que surja un tirano, pues, ¿no? Que se va a disfrazar de oveja cuando es un lobo para engañar y aprovechar la oportunidad de, digamos, de debilidad en la que se encuentra, ¿no? Esta estructura, de esta forma de gobierno. Llega al poder y ya sacarlo es más difícil, ¿no? Porque va a decir, yo fui elegido democráticamente, a mí me eligió el pueblo. ¿Ok? Ya. Me está faltando algo, por favor, pueden interrumpirme si hay preguntas. La idea de la noción de bien, ¿ya? ¿Qué es el bien? Aquello que perfecciona a un ser, perdón, según, anoten por favor, su naturaleza. Bien es aquello que perfecciona a un ser según su naturaleza. Bien es aquello que perfecciona a un ser según su naturaleza. Todo aquello que me aleja de esa perfección es malo. ¿Se entiende? Esa elección que he hecho por algo que me aleja de la perfección según mi naturaleza es malo, se considera malo. Todo lo que ayude a esa perfección según nuestra naturaleza, pues es lo bueno. ¿Ya? Entonces, el bien común, ¿qué sería? El bien común es ese bien, pero para todos. Esa perfección que no sea solamente para mí, sino para todos. ¿Sí? Aquí, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, bueno. Hoy día sí hablaré un poquito más porque he presentado las normas, ¿no? Vamos a la democracia, ¿ya? Primer guión viene del griego demos, que significa pueblo. Gracias, Edgardo. Y kratos, que significa gobierno. Entonces, literalmente sería el gobierno de todos o del pueblo, ¿no? Esa palabrita que ha sido tan manoseada, ajá, y da miedo, ¿no? Porque cuando se manipula al pueblo, se puede cometer crímenes increíbles. ¿Sí? Por eso para Platón no es posible pues, que gobierne la democracia, imagínate. Si no están preparados, es decir, ¿cómo le vamos a dar el gobierno si no están preparados? Bien, luego, aprendimos también, ahí full colegio, de frente se van a esta forma de gobierno, ¿ya? Que es más la democracia del siglo XIX que la democracia ateniense, ¿eh? Hablaban de que para que la democracia, ese gobierno del pueblo, ya esté por buen rumbo, digamos, tiene que haber un equilibrio de poderes. ¿Qué poderes? El ejecutivo, el legislativo y el otro el judicial. A ver, ¿qué nos han dicho, ¿no? Estos que nos venden la democracia actual, que el pueblo es el que gobierna. Pregúntate, ¿tú gobiernas? Profe, pero esa es una democracia representativa. Ya, ¿y tienes el mecanismo para ordenar al que te representa? No, no lo tenemos. Nos han dicho que si esos tres poderes están equilibrados y son autónomos, entonces hay un buen gobierno. Bueno, disculpen, pero sin desanimar, ¿no? Eso es en el papel, ¿no? Pero ¿qué nos indica de que se vaya a cumplir? O sea, cuando vemos las noticias, ¿acaso no vemos que lo judicial se ha politizado?
es decir, que es utilizado el Poder Judicial por el Ejecutivo para sus intereses. Digamos que Diego Alejandro, ¿no? Yo soy un candidato y está en mi contra, digamos, es mi opositor, ¿ya? Y él tiene vínculos con el poder presente, y a mí me siembran algo, ¿no? Una denuncia falsa para desaparecerme. Entonces, si pasa eso, el Poder Judicial se ha desnaturalizado. Sí, Diego, adelante. Sí, profesor. Bueno, en este caso, la democracia, bueno, se suele pensar que la democracia es una forma de gobierno de resultados, cuando no es así, en verdad, sino es más que todo, es bastante de procesos, ¿no? E incluso hay varias personas, bueno, recuerdo una entrevista en la ONU, diciendo que algunos países no se quitaron el problema de la democracia. ¿Cómo dices? No entendí. Disculpa. Que la democracia es una forma de gobierno de procesos, no de resultados. Tal sentido que Ajá, no sé, sí, ya te nunca entendí. asegura resultados. Ah, imagínate, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Qué nos asegura que esos tres poderes cumplan, pues, lo que decía, ¿no? Lo que ellos indicaron, ¿no? Que debe ser una autonomía independiente, etcétera. ¿Qué nos asegura que esto se dé así? Nada, nada. Por eso es que las democracias tuvieron su bajón, pero volvieron a aparecer en el siglo XX, en los años 40, cuando se hizo la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos Fundamentales. ¿A raíz de qué? De toda la desgracia que se ha vivido en el mundo, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Bueno, todo el tema, digamos, de la revolución industrial, ¿no? Del capitalismo atroz, exacerbado, de grandes ideologías que empiezan ya a aparecer, como el socialismo, el comunismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, las ideologías políticas que empiezan a aparecer que son destructoras de la humanidad. Entonces, a raíz de eso, hay un reclamo, un pedido de vuelta a la democracia, ¿no? Entiéndase en ella, ¿qué cosa? Esto que voy a poner acá, un principio, porque por eso vuelve a surgir el respeto absoluto de la dignidad, el respeto absoluto de la persona humana y su dignidad. ¿Ya? Ese es un principio que las democracias han empezado a olvidar. Cuidado, ¿eh? Digamos, el aporte que podemos hacer a esta forma de gobierno, si es que hay aporte, podría ser justamente que se respete ese principio, ¿no? ¿Ya? Aquí entonces algunas ideas para que ustedes armen su definición. Ya vamos terminando. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Se resume con esta expresión, el imperio de la ley, ¿no? ¿Qué es el imperio de la ley? Que todos estamos obligados a qué respecto a la ley. Obligados a respetar qué, la ley. La ley civil se entiende, ¿no? Claro, siempre y cuando esa ley civil sea justa o buena. Ya saben cuándo una ley civil es justa y buena. Si no es justa y buena, no estamos obligados a respetarla. Además, en el Estado de Derecho deben existir los mecanismos para la defensa de los derechos. Profesor, ¿es bueno el Estado de Derecho? Claro, siempre y cuando esa ley se basa en la ética y principios, conocimientos objetivos, ¿no? Por ejemplo, si a alguno de ustedes le hacen una denuncia falsa, tiene que existir los mecanismos para que puedas defenderte, ¿sí o no?
no porque ya alguien te ha denunciado, ya es culpable de por sí, ¿no? Tiene que haber los mecanismos, las garantías también se le llaman, para que tú puedas hacer justicia también, claro. Si no tienes los recursos, el gobierno, con la plata de los impuestos, ¿no? Te brindan un abogado de oficio, ¿no? Esa es la pregunta, Brunner. ¿Vivimos en un estado de derecho? Si hay alguien que se beneficia con la ley, alguien mediático, con fama o con poder económico, político, y en él sí hay algunas, no sé, mano suave al aplicar la ley, entonces ya no estamos hablando de un Estado de Derecho. Entonces la pregunta que podrían hacerse sería, ¿no? En el caso de la eutanasia, digamos, ¿se respetó el Estado de Derecho en las acciones de Ana Estrada? Sí, Diego Alejandro. Profesor, en ese caso sí está, bueno, respecto ya a bueno, a las normas fundamentales, evidentemente no, porque se ha agredido con el derecho a la vida, ¿no? Pero está También no te olvides, en el interesante, Código Penal dice, ¿no? No claro, se puede sí, hacer. a El eso iba, Código de Ética y Ontología del médico tampoco lo ajá, puede hacer. a eso iba en el Código Penal, bueno, tiene sus implicancias en cuanto a la ética, y lo decía la doctora en el video, ¿no? En verdad nunca se supo que Anne Estrada estaba de forma terminal, ¿no? Entonces, incluso desde esa manera no se le podía, eh, como que incriminar ese artículo, ¿no? Para no decir que no, pero hay, o sea, hay varias normas que no iban en verdad en el proceso, ahí hay otras que sí, dependiendo del estado en verdad que Ana Estrada estaba, ¿no? También hubo una mala interpretación del derecho a la buena muerte, que ese sí no lo vimos porque se podía malinterpretar, que fue como que el principal derecho, ¿no? Que Ana Estrada, manifestaba para poder, hacer la eutanasia. Claro, pero ese derecho no existe, ¿no? O sea, el derecho a morir no existe. No existe por donde veamos nosotros, en las normas, en las leyes peruanas, no existe ese derecho. Sí, pero se confunde. En verdad sí está estipulado, es el derecho a la buena muerte, pero es por interpretación ¿Dónde? es ¿Dónde está eh, estipulado, Diego? el derecho a la buena muerte. A ver, un momento, lo busco. Que sí, en todo el caso sí estaba articulado y qué número. Pero se Mm, entendía, o sea, se entiende ese derecho, creo que luego hacen una aclaración en el tubo, que es este derecho a morir acompañado de los familiares, ese es diferente. O todas sea, esas. no que te maten, eso es diferente, claro. O sea, que tú vas a morir y debes de morir con dignidad, ¿no? Pero morir con dignidad significa que mueras querido, ayudado, acompañado, ¿no? Ayudado en tus dolores, en tu psiquis, tu vida espiritual también, ¿no? La familia ayudada, ¿no? Ese es el buen morir, pero no significa eso matarte. O sea, no existe el derecho a matarte, ¿se entiende? Existe que la persona tiene que morir, ¿no? De muerte natural, no quitándole la vida. No existe eso. Bueno, acá en el Perú, ¿no? Entonces el Estado de Derecho protege eso. Ahora, la Constitución justamente tiene que ver con el Estado de Derecho en ese sentido. La Constitución se vuelve como una especie de escudo, por llamarlo así, ante la tentación del poder de estos tres poderes, ¿no? ¿Se entiende? O sea, la Constitución es, digamos, sí, el escudo protector de las personas en una gran comunidad, o en una gran, no sé, una gran nación, digamos, el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque nos protege de qué? De la tentación enorme que pueden tener quienes acceden al poder, ¿no? De dañar, digamos, a la persona. Entonces la Constitución por eso tiene que ser clara y precisa, ¿no? Sí, y obviamente respetarla, ¿no? Entonces ahí está el nexo, ¿no? El Estado de Derecho es justamente la Constitución, es el respeto a ella, ¿no? Todos, ¿eh? No porque tengo más plata, tengo más medios, no voy a creer superior, ¿no? A los demás en ese sentido. No tiene eso nada que ver, son accidentes, no es la esencia, ¿no? Bien, estimados estudiantes, bueno, a ver, espero que se esté entendiendo
lo que hemos visto ahora, ¿no? Es más o menos la redacción de los conceptos. Ustedes ya arman un concepto, utilizan esas fuentes. En la confrontación, pues las normas que hemos mencionado, las que estén directamente vinculadas con su caso, y también las otras que son, digamos, entre comillas, indirectas, ¿ya? Pero que están ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, la próxima clase sí vamos a trabajar una hora. Ahora no se pudo porque había que introducir las normas legales. Bueno, ya tienes un panorama, ¿no? Bien sintético, digamos. ¿Qué está Sí, pero faltando? Pues reunir. Sí, sí, solo para adelante. hacerle recordar el apartado para que los integrantes bueno, mejoren su trabajo parcial. Y creo que con eso ya se completa el contenido de la democracia, bueno, el tema de la democracia y Estado de Derecho, ¿no? Para hacer el análisis de los casos, ¿verdad? Sí, a ver, esto hoy es jueves, pero ¿cuándo me lo van a presentar ya los nuevos grupos? ¿Cuándo me lo van a presentar? Yo tengo que presionar un poco, estimados estudiantes, porque si no, lo vamos a dejar. No, Profesores, Edgardo, ya en la presentación, ya ahí ya me muestran los nuevos integrantes. Sí, dime, Diego, ¿cuándo? Hoy estamos jueves, ¿para cuándo creen que me lo pueden presentar? ¿qué cosa en específico se refiere ahorita? Su definición de democracia, Estado de Derecho y su confrontación. Ah, ok, sí, en base a los nuevos grupos. Hoy es jueves, mañana, pasado mañana, el domingo, el lunes, Sí, puede ser antes de la anterior clase, de la siguiente clase. allá. Un poquito antes podría ser, quizás el martes, no sé, o Mm, miércoles ya. el miércoles estaría bien, sí. Ya, entonces el miércoles hasta la medianoche, en unidad 2 estará el lugar para que ustedes puedan subir su definición y confrontación, ¿ya? Ya en las clases siguientes ya van a tener su hora para que trabajen los otros conceptos. Entonces así estamos quedando, por favor, ¿ya? Es importante cumplir con este pedido y hacer un buen trabajo. Claro, o sea, lo único que me van a presentar es una hoja en Word, obviamente con los datos de los integrantes, el tema y la definición del concepto o contenido 6. Nada más. Y la confrontación, obviamente, ¿no? Nada más. Definición y confrontación. ¿Ya? Definición y confrontación. Definición y confrontación, ¿ya? Bien, entonces voy a habilitar en unidad 2 también el lugar para que ustedes puedan subir la mejora al trabajo parcial. Bueno, creo que ya hemos llegado, estamos en la hora, entonces yo voy a habilitar y ahí hemos terminado. Claro, hemos dicho, Edgardo, si pueden cambiar, cambien, no hay problema. Bueno, hemos dicho que si ustedes cambian, predomina, por ejemplo, tú te pasas a otro grupo, predomina lo que el grupo tiene como tema, ¿no? Si te pasas a otro grupo. Si más bien se pasan a tu grupo, tú permanece el tema que te toca a ti, ¿no? Eso. Claro, Brunner, es un avance del trabajo final. Así es. Sí, Edgardo, adelante. Por ejemplo, profe, una pregunta. Si un grupo, por ejemplo, uno o dos de sus miembros decide cambiarse a otro grupo, uno nuevo, cambiándose obviamente de tema, pero los integrantes del antiguo grupo tendrían, se mantendrían incompletos, por así decirlo, si es que no se integran más a ese mismo. Bueno, ellos también tienen que reordenarse, ¿no? Si quedan, digamos, dos, ¿no? Lo hacen entre dos, no hay problema. Ya. Y otro asunto, como vamos a cambiar también de temas, o sea, algunos van a cambiar de temas, ¿qué pasa si se repite mucho un mismo tema? Por No ejemplo, puede haber, no puede repetirse temas, pues. ¿Por no, qué? por ejemplo, a los grupos originales se repetía dos veces el tema de, por ejemplo, fecundación in vitro y otro tema que no me acuerdo.
Y ya son dos temas. ¿Qué pasa si se repiten, por ejemplo, el mismo tema tres veces en tres grupos ya? A ver, no entendí. Eh, Profesor, mm, lo que pasa es No, que no, en este caso se ha formado un nuevo grupo que, bueno, como ya le comenté, le va a trabajar el caso de Ana Estrada, ¿no? Entonces, el avance del trabajo, bueno, la corrección del trabajo parcial lo hará cada uno con el trabajo que hicieron con sus antiguos grupos. Entonces, por esa parte no hay problema y ahora avanzar simplemente con el nuevo caso que tendrá ese nuevo grupo. claro, por eso digo, ¿no? Siempre un grupo, tú por ejemplo, si te pasas a otro grupo, ¿de acuerdo? Tú en ese grupo que estás pasando va a quedar su tema. Ese es su tema de ellos. Tú vas a formar parte ahora de ese tema. ¿Me entiendes? Entonces tú no aprendes nada. Los que se quedan, digamos, del grupo anterior, del cual está saliendo, ellos siguen con su propio tema, ¿no? A menos que ya está totalmente desintegrado, ya ese tema se perdió, pues digamos, claro. Pero en ese caso, si yo me paso a un nuevo grupo, bueno, ese nuevo grupo, en ese grupo no puede tener el tema de Ana Estrada. No, tiene que permanecer el tema de ellos, porque tú te estás integrando a su grupo. A menos que tú hagas que ellos conformen a tu grupo, ¿no? A ti. Digamos que en tu caso ya no trabaja nadie, tú eres el que representa el grupo, ¿no? Los que quedan, los que van quedando, ese es el problema. Entonces ellos tienen que indicar qué, ¿no? Siguen con yo les recomendaría que sigan, ahí sí se va a repetir, ¿no? Que sigan el que ya han avanzado, el que al menos conocen, ¿no? Ahí sí se va a repetir, pero no hay problema sobre eso si se repite, ¿ya? De eso no tengan cuidado ahí, Ah, ok. Listo, gracias. ¿ya? Bien, entonces, estamos habilitando al final de la unidad 2 para que ustedes puedan subir mejora del trabajo parcial, ¿ya? Sí, Edgardo. Y luego Brunner. Sí, adelante, Brunner. Profe, la pregunta es sobre el trabajo parcial. Lo que le vamos a volver a presentar es solo el informe o también tendríamos que añadirlo el video también. No, solo la mejora a los conceptos, a las definiciones, al La informe físico. información periodística, técnica y los temas de ética, ¿no? Todo eso. Claro, lo que indicamos en la clase anterior que habría que mejorar. Eso nada más. Ya, profe. Gracias. Ok, gracias a ti. Bien, a ver, bueno, nada, cuídense pues. Grace, ok, profe, quiero hablar con usted. Ya, está bien, yo me quedo un ratito, Grace. Ya, profe, hasta la siguiente Ok, clase. cuídense mucho, pues entonces atentos, avancen esta definición ya, que sea una buena definición. Como yo lo voy revisando en el trayecto de las semanas, entonces ahí ya tiene que ser un 20, o sea, de frente, ya en este concepto y concepto tienen 20. Ah, ya, entonces va, en otro concepto 20, 20 y es 20, ¿no? Por eso háganlo y aprovechen que vamos a estar juntos, ¿no? Sí, Grace. Profesor, disculpe, si me Sí, permite Daniel. hablar, tengo una pequeña duda. Profesor, una consulta. Primero, muchas gracias por la clase y segundo, quería preguntarle cuándo subirá la grabación de la clase, de esta clase. ¿Cuál? De esta clase, apenas Ujú. yo le doy clic, cuando ya termine, ya Ah, no sé qué tiempo demora exactamente en que ya está en el aula virtual, ¿no? ya está bien. Creo que sí, hay dos formas, creo, de ver la grabación. Voy a preguntar
Yo voy a informarme sobre eso. Sí, Muchas tú entras gracias. a tu aula virtual y buscas ahí, este, sala videoconferencias, ¿no? Entiendo que ahí lo vas a visualizar. O sea, yo como estudiante no sé cómo ve un estudiante, ¿no? Ya está En bien. esa parte. Sí, sí. Pero Es sí que, debe estar donde tú entras, o sea, donde tú ingresas, ya ahí debe de haber, creo que en la columna derecha, ya ujú, la posibilidad de ver las grabaciones. ya, sí, creo que sí. Hay una forma que es en la misma unidad, al final de las dos unidades, unidad 1, unidad 2 al final, te salen grabaciones del profesor, una cosa así. Y te sale un link de todas las grabaciones. Pero creo que hay otra que entrando, como uniéndote como si fuera un chat en vivo, creo, una cosa así, y ahí puedes ver la grabación. Una cosa así, ¿no? Igual, y muchas gracias, profe, Mm, sí, sí, ya me ya, ubiqué. ok. Bien, cuídate mucho. Sí, Grace, dime. Ya, profe, buenas noches. Es que mi pregunta era sobre la nota que puso en el Sócrates. Es que cuando nos dio el feedback a mi compañero y a mí, nos dijo que era 14,5. La cosa es de que nos puso 14. Entonces estoy preguntando por ese medio punto. Ah, ya, ya. A ver, pero ten atenta que la nota que sale en el lado virtual es sobre el informe, nada más, el informe escrito. Por Ahí eso, hay que añadirle la defensa oral. sí, Y yo sé. sumando las dos, y el mayor peso tiene la defensa oral, sale la nota que está ya en el Sócrates, en el sistema. O sea, perdí el medio punto por no hablar, por no responder el oral, ¿cierto? No, sí respondiste, pero quizás no sé exactamente, no estoy ahorita con mi registro, qué nota has tenido. Esa nota que tú has obtenido en la defensa oral, que vale más, le agregamos al informe escrito. Y así Perfecto. sale tu nota. Y ya, profesor, ya, gracias. Ok. Ah, ya, profe, Bien, espérese. El sí. mensaje yo le envié ya eso de la mejora del trabajo parcial, pero usted no lee los mensajes. Ah, ya. Súbelo donde he puesto en unidad 2 al final. Ahí hay un lugar donde dice subir, mejora, trabajo parcial. Ahí que quede Ya, registrado. ya, profe, ya, gracias. No, a ti, cuídate mucho. Bien, gracias, estimados. Nos estamos viendo entonces. Pues, cuídate.